Marcos 14:12. Voy a leer del versículo 12 hasta el versículo 31. El primer día de la fiesta de los panes y levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? El texto griego dice, ¿dónde está mi aposento? El Señor afirma derechos de propiedad sobre ese lugar. ¿Dónde está mi aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, bueno, aquí aparece, él respondiendo les dijo: es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. Sería mejor traducirlo así. Si bien el artículo está, es un sentido genérico, no es específico. Es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hasta aquí la lectura. Bueno, cuando comenzamos la lectura es el primer día de la fiesta de los panes y levadura, cuando sacrifican el cordero de la Pascua. Ese es el día 14 del mes Nisan, que según Éxodo 12 es el primero de los meses del año. Y quería recordarles que los días judíos van desde una puesta del sol hasta la siguiente puesta del sol. Nosotros no contamos el tiempo igual, para nosotros el día parte al amanecer, pero ahí es de una puesta del sol a la siguiente puesta del sol. Entonces, en este día judío, desde desde el versículo 12 de ese día judío, que fue el día jueves 14 del mes Nisan, quedan 24 horas, un día judío, para que el Señor sea sacrificado por nosotros. O sea, esto que está aquí, lo que acabamos de leer, ocurre el último día en la tierra del Señor. Por supuesto, eso incluye hasta el atardecer del viernes, porque es de la tarde del jueves hasta la tarde del viernes. Pero quedan menos de 24 horas, un día lo más, para que el Señor sea sacrificado. Y en este último día, el pasaje que acabamos de leer contrasta la fidelidad del Señor con la infidelidad de los discípulos, que es nuestra infidelidad. La fidelidad del Señor
El Señor ese día fue fiel en ofrecer su vida en sacrificio por nosotros. Antes había en este Evangelio 3 veces profetizado o anunciado su muerte, su sufrimiento, y en este pasaje añade una cuarta predicción. Esta vez no es en palabras, es en símbolos, pero el Señor instituye la cena, y cuando instituye la cena del Señor, no ha muerto todavía, estaba vivo, todavía no había ocurrido la cruz. Entonces la institución de la cena es una predicción de lo que Él va a hacer cuando se va a entregar por nosotros. Ese último día del Señor en la tierra, el Señor fue fiel hasta la muerte, fiel a pesar de sufrimientos indecibles que vendrían sobre Él, fiel a pesar de dolores incontables, fiel a pesar de soledad completa. Fue fiel. Y los discípulos fueron infieles. Y el Señor habla de la infidelidad de los discípulos. Cuando estaban comiendo la Pascua, el Señor le dijo a sus discípulos: uno de vosotros me va a entregar, uno que come conmigo, uno que moja conmigo en el plato. Y el Señor fue traicionado por uno del círculo de los 12. Además, el Señor dijo que todos los 12 se iban a escandalizar o iban a tropezar esa noche, porque estaba escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Y cuando uno de ellos, que era el líder de los 12, rechazó la profecía del Señor y dijo que aunque todos se escandalizaran, él no lo iba a hacer, el Señor le dijo: esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar a mí 3 veces. Entonces uno de los 12 lo traiciona y lo vende por dinero, todos lo abandonan sin excepción, y el líder de los apóstoles niega que lo conoce 3 veces. Todo eso iba a ocurrir. El pasaje contrasta entonces la fidelidad del Señor y la infidelidad de los discípulos. Y si nos preguntamos cómo fue que el Señor fue fiel, aún en medio de la infidelidad de los discípulos, este pasaje nos da una respuesta. Ahora, no es toda la respuesta, porque la Biblia no nos es dada como una teología sistemática, en que tengamos todas las razones clasificadas una tras otra, sino está en forma narrativa, pero una respuesta. El pasaje da una respuesta, y esa una respuesta es en qué ponemos nuestra confianza. El pasaje muestra una y otra vez, por las palabras del Señor, su confianza en la soberanía de Dios, en Dios soberano, en el control absoluto que Dios tiene de todas las cosas. El Señor creyó en la soberanía de Dios, que Dios reina, que Dios controla todas las cosas, hasta los últimos detalles. Y entonces serenamente fue fiel hasta la muerte, confiando en la soberanía de Dios. Y los discípulos, en contraste, confiaron en ellos mismos. Y lo que los discípulos hicieron al confiar en ellos mismos es nuestra tendencia natural, es lo que nosotros hacemos. Y eso explica nuestro fracaso. Confiamos en nosotros mismos. Nuestra tendencia natural, debido a nuestra caída, debido a nuestra condición caída, es a desconfiar de Dios y a confiar en nosotros mismos. Por supuesto, esto no habla mal de Dios, habla mal de nosotros. Dios es el Dios de verdad, es el Dios del amén, es el Dios infinitamente fiel. Pero una de las consecuencias más terribles, más desastrosas de nuestra caída es que nosotros desconfiamos de Dios a causa de nuestra caída. La serpiente susurró en el huerto la mentira a Eva y le dijo que Dios no actuaba por amor, que Dios quería privarla a los padres de ser como Él y por eso les prohibía comer el fruto. Y esa desconfianza de Dios está en nuestros corazones y es parte del pecado que mora en nosotros. El Señor confió plenamente en Dios. Confió plenamente en Dios contra todas las apariencias. Confió plenamente en Dios cuando fue dejado solo de sus discípulos. Confió plenamente en Dios
en medio de los dolores atroces, de dolores imposibles de cuantificar o entender o percibir, los dolores del Calvario, los dolores de ser hecho ofrenda por el pecado. Confió en Dios, confió en Dios hasta el fin, confió en Dios cuando estaba siendo herido por nuestros pecados. Los discípulos confiaron en ellos mismos. El Señor triunfó, los discípulos fracasaron. Entonces este pasaje nos dice dos cosas. Nos dice, uno, confía en Dios. Dos, no confía en ti mismo. Así que quiero leer esa primera parte, confía en Dios. Voy a ir leyendo pasaje a pasaje y el Señor nos ayuda. Y yo sé que esto es algo que no es nuevo, pero es algo que necesitamos una y otra vez porque resulta que la lucha es permanente. Y nuestra tendencia es permanente. Y la carne dentro de nosotros no será nunca un poquito mejor, ni aunque lleguemos a viejitos. Va a ser siempre irremediablemente mala. La misma tendencia, la misma debilidad, la misma falta de fe, la misma incredulidad. Tenemos que ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu y tenemos que aprender del Señor. Entonces quiero que noten que este pasaje comienza con esa expresión el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, y sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y quiero que noten que aquí hay un énfasis en la preparación de la Pascua. Dedica muchos versículos a la preparación de la Pascua. Y el Señor además responde en una forma enigmática, no directa. No les dice vayan a tal calle, a tal número de esa calle, o a cual sea la dirección. No sé si había número en esa época, me parece que no, pero sí había formas de describir las calles y los lugares. Sino que les da unas instrucciones que son enigmáticas, que les responde sin darle la dirección. Entonces, quiero decirles que la razón por la que el Señor actúa así está justo en el último versículo antes de donde empezamos a leer. En Marcos 14:11 dice, Judas buscaba oportunidad para entregarle. Y el Señor necesita hacer muchas cosas todavía. Judas lo va a entregar ese mismo día. Pero el Señor necesita hacer muchas cosas antes que Judas lo entregue. El Señor necesita lavar los pies de sus discípulos. Necesita comer con ellos la Pascua. Necesita instituir la cena del Señor. Necesita ministrar el ministerio del aposento alto, que está en Juan. Necesita todas esas cosas. Y el Señor no puede ser interrumpido por Judas Iscariote. ¿Y qué mejor oportunidad habría tenido Judas Iscariote para entregar al Señor que entregarlo en privado? Entregarlo cuando estuvieran comiendo juntos con los discípulos en una casa, sin la multitud alrededor. Y Judas, que buscaba oportunidad para entregarle, no debe saber el lugar donde el Señor va a participar de la Pascua y va a instituir la cena. Y entonces el Señor da estas instrucciones como de detective. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos, que por los otros evangelios sabemos que fueron, por Mateo sabemos que fue Pedro y Juan, y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. El hombre que lleva un cántaro de agua era una señal imposible de perder, porque los hombres no llevaban cántaros de agua, son mujeres las que llevan cántaros de agua. Los hombres, si transportan agua, llevaban el agua en odre. Entonces lo habrían reconocido fácilmente. Ahora, el hombre además los busca a ellos porque dice, os saldrá al encuentro. O sea, el hombre está buscando a los discípulos. Y los discípulos van a reconocer al hombre porque lleva un cántaro de agua, y el Señor les dice, seguidle. Y donde entrare, decida al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi aposento donde comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. O sea, el Señor les da estas instrucciones enigmáticas en que no les responde directamente la dirección, aunque la conoce, sino que les responde las señales para que lleguen al lugar, para que Judas no sepa, porque Judas no debe interrumpirlo. Y ese día, que es el último día de la tierra del Señor, el último día de los días de su carne,
Ese día el Señor confía en Dios y confía en su soberanía y en su control de cada detalle. Confía que en la ciudad de Jerusalén va a haber un lugar para Él. La Pascua debe ser comida en Jerusalén. Confía que en Jerusalén va a haber un lugar para Él suficientemente amplio. La Pascua es una comida comunal, al menos 10 personas participan de la Pascua. Ellos son 13, el Señor y los apóstoles, y confía que no va a ser interrumpido en esa comida, sino que va a tener tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer ese último día de su vida en la tierra. Y de la ciudad yo saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. El maestro dice, ¿dónde está mi aposento donde comer la Pascua con mis discípulos? Decida el señor de la casa. El señor de la casa es el dueño de la casa. La palabra es el oikodespotes, el dueño de la casa, el propietario. Pero el propietario reconoce los derechos últimos del señor. Decide el señor de la casa y él le muestra un gran aposento, alto, subiendo las escaleras literalmente en el segundo piso. O sea, era una casa de algunos medios porque las casas más adineradas tenían un segundo piso. Y el maestro dice, ¿dónde está el aposento? Y él les muestra ese aposento subiendo la escalera, preparado para nosotros allí. Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Ese ya dispuesto significa que seguramente habían alfombra en el piso, porque no se sentaban a comer a una mesa, sino que se reclinaban a comer, porque comían recostados en la mesa, recostados en el suelo. La mesa era bajita y todas las cabezas estaban alrededor de la mesa y los pies hacia afuera y estaban recostados, entonces recostados con un brazo apoyado y con el otro comían. Entonces estaría puesto esa alfombra y estaría puesto esa mesita baja donde ellos prepararían el cordero de la Pascua. Ahora dice, cuando llegó la noche, la palabra es el atardecer, se puede traducir noche también o tarde, pero explícitamente es ese tiempo que hay entre que se produce el atardecer y la noche total, la oscuridad de la noche total. O sea, cuando la luz empieza a declinar y, hasta la noche, hasta la oscuridad de la noche. Vino él con los 12. O sea, ese es el último día. ¿Sí? Es desde, como decía Éxodo 12, es de una puesta, entre las dos tardes, entre una puesta del sol y la que sigue. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, les decía, el griego dice, se reclinaron a la mesa, porque se reclinaban, se acostaban en el suelo, a la mesa. Mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Esto de nuevo es una expresión de la soberanía de Dios. Los salmos anticipaban esto, particularmente el Salmo 41 en forma de tipología. En ese salmo, Aitofel, el amigo en que confiaba, el consejero en que confiaba David, le traicionó en la rebelión de Absalón. Pero eso es tipológico y el Señor usa las mismas palabras. Uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Antes ha dicho 2 veces en sus predicciones de sus sufrimientos que va a ser entregado. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, a los ancianos. Ahora dice que el que lo va a entregar es uno de los apóstoles, uno de los 12. Y lo dice citando, aludiendo a la Escritura. Uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. El que de mi pan comía levantó contra mí su calcañar. Uno de vosotros me va a entregar. Y el Señor lo afirma con plena certeza, porque confía en la soberanía de Dios, confía en el plan de Dios, confía en los propósitos de Dios. Ellos se entristecen y se dicen uno al otro, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Pero, ¿sabe? El idioma griego tiene 2 formas de hacer una pregunta. Uno puede preguntar como esperando una respuesta positiva, como no soy, como sí soy yo soy, ¿verdad que sí? O podría preguntar como anticipando una pregunta negativa, como por ejemplo, seguro que yo no, ¿verdad que no? Esa es la que usaron los discípulos. Seguro que yo no, seguro que yo no, ¿verdad que no? Están pidiendo que les confirme que ellos no son. Y al hacerlo,
muestran confianza en sí mismos. Porque todos nosotros, sin excepción, podemos traicionar al Señor. Todos nosotros. Ese peligro está en todos nuestros corazones, sin ni una excepción. Por eso no podemos tener ninguna confianza en la carne. Porque somos capaces de traicionar al Señor. Y ellos preguntan, ¿seguro que yo no? ¿Verdad que no? Él responde, es uno de los 12, uno que moja conmigo en el plato. Cercanía al Señor no es suficiente para protegernos. Es uno de los 12, uno que moja conmigo en el plato. Es necesario que dependamos completamente del Señor, porque es uno de los 12, uno que moja conmigo en el plato. Y ahora él dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. La soberanía de Dios hace que las escrituras sean ciertísimas. El Hijo del Hombre va según está escrito de él. Pero la soberanía de Dios no es expensas de la responsabilidad de los hombres. Entonces dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, el Señor tomó pan y bendijo. Y esto es notable porque fíjense que el Señor bendice. Bendice al partir el pan que representa sus sufrimientos atroces. El pan significa su sacrificio tremendo y sus dolores indecibles. Y sin embargo bendice. En plena confianza en su Dios. En plena confianza en los propósitos de bondad de Dios. De que uno solo hay bueno Dios. De que Dios es el todo benevolente. Ese es uno de sus atributos. Y que todos sus planes son de bien absoluto, aunque incluyen el mal, pero es el bien último lo que está en vista, lo que lo motiva, porque es el todo benevolente. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. En esa serena confianza, esto es mi cuerpo. Un símbolo de su muerte que va a ocurrir ese mismo día y que no ha ocurrido todavía. La última predicción de su muerte. Tomad, esto es mi cuerpo. Lo partió, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, les dio, y bebieron de ella todos. Y dio gracias por la copa que representa su sangre, que es derramada. Esto es mi sangre del pacto que por muchos es derramada. Aludiendo a Isaías 53. Derramó su vida o su alma hasta la muerte. Fue contado con los inicuos. De cierto os digo, dice el Señor después, que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y con la misma confianza sabe que la cruz no es el fin, que viene una resurrección de gloria, que el reino de Dios vendrá a la tierra, y que en ese tiempo, cuando el reino de Dios sea establecido en la tierra, cuando el reino de Dios sea consumado en la tierra, en ese tiempo beberá de nuevo el vino, cuando todas las cosas sean nuevas, en el tiempo la renovación de todas las cosas, en ese tiempo lo verá nuevo en el reino de Dios, en la tierra. No beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. La soberanía de Dios asegura el cumplimiento de su plan. Y después dice, cuando hubieron cantado el himno, que el himno que se cantaba, el himnario de Israel es el libro de los Salmos, entonces el himno que cantaron, esos 6 himnos que se cantaban en la Pascua, que van desde el Salmo 113 al 118. El 113 y el 114 antes de la última copa, y 115, 116, 117 y 118 después de esa última, la cuarta copa. Cuando hubieron cantado el himno, que es 115 a 118, salieron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Todos tropezaréis esta noche, porque escrito está. Y de nuevo el Señor muestra su confianza en la soberanía de Dios. Escrito está, heriré al pastor, en la profecía de Zacarías, y las ovejas serán dispersadas. Todos os escandalizaréis de mí, porque escrito está. Escrito está. La confianza del Señor estuvo puesto en la soberanía de Dios y en la Escritura. Y la soberanía de Dios asegura el cumplimiento de la Escritura. Pero así como tenía
total certeza de lo que le esperaba, también sabía lo que había más allá de los sufrimientos, las glorias que vendrían tras ello. Y entonces el Señor dice, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. La herida del pastor iba a ocasionar la dispersión de los discípulos, pero la resurrección del pastor iba a significar la restauración y el congregar de nuevo en uno a los discípulos detrás del pastor. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros, Galilea. La confianza del Señor, nuevamente, en el plan de Dios, en la soberanía, en el poder de Dios. Y Pedro, el líder de los apóstoles, dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Él confía más en sí mismo que las palabras del Señor. No es que estuviera siendo hipócrita. Seguramente él creía totalmente lo que pensaba, pero su creencia era errada. Seguramente él hablaba con el corazón cuando decía, aunque todos se escandalicen, yo no. Porque sentía profundo afecto hacia el Señor, pero no se conoce a sí mismo. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y el Señor le dice, de cierto te digo, que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. La confianza estaba mal puesta. La confianza estaba mal puesta. Confianza en sí mismo lleva al fracaso. Y el último de los de los 3 desiertos que aparecen en esta sección, nos dice que si nosotros confiamos en nosotros mismos, desierto vamos a fracasar. De cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro no era el único, y entonces con mayor insistencia decía esto, pero también todos decían lo mismo. Todos decían lo mismo, pero ninguno se quedó con el Señor cuando fue arrestado esa misma noche. Todos huyeron. Tuvieron miedo. Huyeron por miedo. Así que este pasaje nos muestra la serena confianza del Señor en Dios y su victoria, su fidelidad hasta la muerte, su fidelidad en la prueba más inmensa, descomunalmente inmensa, infinitamente más grande que ninguna prueba que nosotros enfrentaremos jamás. Y este pasaje nos muestra el fracaso de los discípulos, el fracaso de los 12. Y este pasaje nos dice que nos llama a poner nuestra confianza en Dios, en su soberanía, en su control, en su plan, en su bondad. Y nos llama a desconfiar de nosotros mismos. Porque ninguno de nosotros puede, por los recursos propios, ser fiel al Señor. Porque ninguno de nosotros puede seguir al Señor fielmente con nuestros propios recursos, con nuestra propia fuerza, con nuestro propio afecto, con nuestra propia voluntad. Y el secreto de la victoria está en que pongamos nuestra confianza en Dios y nuestra desconfianza en nosotros mismos, no teniendo confianza alguna en la carne. Quisiera, para terminar, leerles un par de versículos del Salmo que cantó el Señor antes de ir al Monte de los Olivos, donde sería traicionado, entregado, y donde en pocas horas más sería después crucificado. Quiero leerles el primero y el último, del 115 al 118, esos salmos que eran cantados después de la cuarta copa. 115 dice el verso 9, oh Israel, confía en Yahvé, Él es tu ayuda y tu escudo. Y después el versículo 10, casa de Aarón, confiad en Yahvé, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y después el 11, los que teméis a Yahvé, confiad en Yahvé. Ahora quisiera leerles del 118, que es el último de esos salmos Jalel. Dice,
el versículo 6. Yahvé está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto cantó el Señor antes de ir a ser crucificado. Yahvé está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yahvé está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Ahora el verso 8. Mejor es confiar en Yahvé que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Yahvé que confiar en príncipe. Ahora, un poquito más adelante, el versículo 27. Yahvé es Dios y nos ha dado luz. Esto es lo último que cantó. Yahvé es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío y te exaltaré. Alabada Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esa palabra misericordia es Gesed, que significa amor leal, amor inalterable. Alabada Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su Gesed. Oremos para terminar. Nuestro Padre, queremos darte gracias de lo profundo de nuestros corazones por el Señor Jesús. Admiramos profundamente su valentía, admiramos sus perfecciones, admiramos su fidelidad, admiramos su obediencia perfecta, admiramos su perfección completa en las situaciones más terribles, admiramos su grandeza y admiramos su confianza en ti, en tu bondad infinita, en que tú solo eres bueno, en que tu bondad es uno de tus atributos que te distinguen a ti como Dios. Padre, queremos rogarte que tú nos ayudes. Tú sabes nuestra bajeza, tú sabes nuestra debilidad, tú sabes nuestra tendencia pecaminosa a desconfiar de ti, lo que es un insulto para ti. Y tú sabes nuestra tendencia necia a confiar en nosotros mismos. Y rogamos que tú obres poderosamente en nosotros por tu Espíritu y nos ayudes a confiar en ti más profundamente, más completamente, a confiar en tu palabra, a confiar en la Escritura, a confiar en tu plan, a confiar en tu propósito y a confiar en tu bondad. Ayúdanos, Padre. Bendice a cada uno. Ayuda, fortalece en nosotros tu nueva creación y ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nosotros por tu Espíritu que mora en nosotros. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición al separarnos y tu bendición para cada uno, especialmente también para la escuela dominical, en el nombre del Señor. Amén.